Este es un problema de geometría. Es bien interesante el problema. Tengan presente siempre que un problema se puede resolver de distintas maneras. Y especialmente en geometría, a uno le da un abanico de opciones. ¿De qué trata el problema? ¿O cuál es el problema? La figura ABCD es un rectángulo. Aparece ese dato. ABCD es un rectángulo. El punto P está en el interior del rectángulo. El punto P está en el interior del rectángulo. ¿Qué otro dato más dan? Que PA, el segmento PA, es 4 unidades. El segmento PD, 3 unidades. El segmento PC, 5 unidades. Y la pregunta es, ¿cuánto es el segmento PB? Aparecen esas 5 opciones. Copien el problema, detengan la cinta, el video, y vean algún camino para resolverlo. Al detener la cinta, el video, ahí ustedes tienen que ir analizando. Reitero siempre que consideren algunos pasos que son fundamentales. 4 pasos. Comprender el problema. ¿Qué significa comprender el problema? Significa identificar la pregunta, relacionarla con los datos que me dan y con los conocimientos que yo he adquirido a través de mis años anteriores de estudiante, de primero medio, segundo medio, tercero medio, incluso hasta cuarto medio. Luego de entender el problema, ¿cuáles serían los planes que me permiten a mí llegar a la solución? Y luego lo ejecuto, resuelvo, voy dando los pasos. Si aparecen algunos elementos que no los conozco, vuelvo a retomar el problema y hacer algún diseño de algún procedimiento, alguna estrategia que me permita resolverlo. ¿Ok? Veamos. Digo que este es un problema de geometría interesante. Estos son los pasos que ustedes tienen. Noten la siguiente situación. Se da un rectángulo ABCD. ABCD es un rectángulo. Por lo tanto, tengo que aplicar las propiedades de un rectángulo. P, el punto P, está en el interior del rectángulo. Es un dato importante. No dice que esté en la diagonal. Está en cualquier parte del interior del rectángulo. Esto es simplemente una figura. Yo lo coloqué acá, pero puede estar aquí, aquí, acá, cualquier parte. Lo importante es que cumplan las condiciones que se están dando. PA, 4 unidades. PD, 3 unidades. PC, 5 unidades. Y PB, no lo sé. Inmediatamente voy a resolver mi problema diciendo que PB ya sé cuánto es X. X unidades. Así que para mí esto va a ser X unidades. PA, 4, PD, 3 y PC, 5 unidades. Si estuvieran en la diagonal, estos puntos, yo trabajaría con segmentos proporcionales. 3, X, 4, 5. Sería correcto esto siempre que el punto P esté en la diagonal, pero no está. En consecuencia, no me sirve ese análisis. ¿Cómo resuelvo mi problema? Voy a hacer el dibujo para entender un poco la idea. Tengo mi situación acá. ¿Qué es lo que me permite a mí resolver el problema? Mi problema estaría resuelto siempre que yo sepa, por ejemplo, creo, si supiera cuánto miden los lados del rectángulo, Así que voy a partir resolviendo el problema pensando que los datos, el largo y el ancho del rectángulo, me permiten resolver el problema. ¿Ok? Entonces tengo acá mi problema en la figura. Hago la siguiente construcción auxiliar. Trazo los lados del rectángulo que pasen por el punto P. Entonces,
no tengan temor ustedes, por ejemplo, de decir, bueno, mi problema está resuelto si yo agrego valores auxiliares, incógnitas auxiliares. Puedo llamar, por ejemplo, que este lado mide A, esta parte del rectángulo mide A, esto me diría B. Es decir, esto es A, esto es B. Eso me permite saber de que conozco el lado AB. ¿Cuánto mide el lado AB? A más B. En forma análoga, tendría que este lado a B puedo llamar C y este lado lo llamo D. Es decir, esa parte del lado rectángulo la llamo D, esto la llamo, dije C. ¿Qué he ganado con eso? Al trazar los lados del rectángulo en forma paralela por acá, como es un rectángulo tengo ángulo recto. Eso significa que tengo ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. ¿Y qué gano con tener un ángulo recto acá? Que tendría triángulos, rectángulos, triángulos, rectángulos, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. ¿Se dan cuenta? Triángulo, rectángulo. ¿Qué relación matemática conozco que me permite a mí relacionar los lados del rectángulo? Los lados del rectángulo. Del triángulo rectángulo. Los lados del triángulo rectángulo. Es conocido el teorema de Pitágoras. Me dice que yo puedo relacionar los catetos con la hipotenusa. Los catetos con la hipotenusa. Generalmente uno señala cateto A, cateto B, hipotenusa C. Y eso permite entonces establecer la relación pitagórica cuadrado de A más cuadrado de B igual al cuadrado de C. Este teorema de Pitágoras lo voy a utilizar acá. Entonces tendría, por ejemplo, que relaciono D con A, diría D cuadrado, lo voy a partir por acá mejor, por el mayor, voy a decir A cuadrado más C cuadrado es igual a 4 al cuadrado. A cuadrado más C cuadrado más 4 cuadrado. Puedo verlo aquí en este triángulo o en ese triángulo. También puedo establecer ahora Pitágoras D cuadrado más A cuadrado. Voy a ordenar. Después se van a dar cuenta por qué. Entonces, A cuadrado más D cuadrado es igual a 3 al cuadrado. En este triángulo tendría, por ejemplo, diría, ya sé que esto es C. ¿Se dan cuenta? C, C. Por lo tanto tendría C cuadrado más C cuadrado más B cuadrado es igual a X cuadrado. Quiero que pongan atención a lo que estoy haciendo. Identifiquen bien. Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. C cuadrado más B cuadrado es igual a X cuadrado. En forma similar tendría acá B cuadrado más D cuadrado. Entonces, D cuadrado más D cuadrado más B cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Qué gano con esta introducción de valores o auxiliares? Ya se dan cuenta que aquí yo puedo simplificar, puedo restar. A cuadrado menos A cuadrado me queda 0. Y acá me quedaría C cuadrado menos D cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Entonces me quedaría 16 menos 9. Y 16 menos 9, hago la resta numérica y me quedan 7. Por lo tanto, aunque no conozco C y no conozco D, sé que la diferencia de sus cuadrados es 7. Ese dato va a ser importante para resolver acá este problema. En forma análoga a lo que hice acá, despejo, me
mis valores conocidos acá, o desconocidos, pero aparentemente los tengo. ¿Se dan cuenta? Tengo b cuadrado, b cuadrado. En forma similar tenía a cuadrado y a cuadrado. Acá hago lo mismo. Para eliminar el b cuadrado, un resto. C cuadrado menos d cuadrado, b cuadrado menos b cuadrado, 0. X cuadrado menos 5 al cuadrado. Pero 5 al cuadrado lo voy a anotar como 25. 5 por 5, 25. Haciendo uso de las potencias. 25. ¿Qué es lo que tengo acá? C cuadrado menos D cuadrado. Pero C cuadrado menos D cuadrado es 7. No me interesa saber el valor de C y D en particular. Yo lo que conozco es que la diferencia de sus cuadrados es 7. Y ese dato lo utilizo acá. Me quedaría X cuadrado menos 25. Por lo tanto, ¿a qué número le resto 25 para que me dé 7? Sería 32, ¿verdad? Por lo tanto digo X cuadrado vale 32. X cuadrado vale 32. La pregunta es el valor de X. Aquí tengo mi X. Borro. Ustedes pueden diseñar ahí, detener el video. Borro. Y ese dato lo utilicé. Recuerden que en la PC ustedes pueden llevar goma y van borrando. Cuando ya tienen mucho espacio ocupado, borran y van dejando lo que a ustedes les interesa, los datos que les interesan para resolver el problema. Entonces yo tengo que X cuadrado es 32. Usando el concepto de radicación, entonces el valor de X va a ser igual a la raíz cuadrada de 32. ¿Aparece la raíz cuadrada de 32? No. Eso me obliga a descomponer el 32 de una manera tal que uno de sus factores sea un cuadrado perfecto. Puede ser 8 por 4. Pero también yo puedo darme cuenta que tengo un factor más relevante, que es 16 por 2. ¿Por qué 16? Porque la raíz cuadrada de 16 es conocida por los estudiantes. La raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional, lo dejo así nada más. Entonces, ¿cuánto es X? X sería 4 veces la raíz cuadrada de 2. 4 veces la raíz cuadrada de 2, D. Ok.